¿Qué tal? ¿Cómo están? Moscú, Madrid y ahora Estambul. Tercera final inglesa de Champions en los últimos 14 años. Una final que no era tan esperada antes de comenzar las semifinales, pero que terminó definiéndose de manera rotunda, como pocas veces, con muchísima claridad en ambas series. Por un lado, el Manchester City, yo diría que demostró muchísima superioridad sobre el Paris Saint-Germain, especialmente en el segundo partido, el jugado en Manchester. Y por otro lado, el Chelsea le ganó con mucha claridad al Real Madrid en un partido en Londres en el que pudo haber goleado estrepitosamente al equipo blanco. Una diferencia abismal, tácticamente especialmente, yo diría, pero también en rendimientos individuales, con algunos jugadores del Real Madrid muy cansados, otros que no estaban físicamente en condiciones de jugar, pero me parece que hubo una enorme diferencia entre uno y otro, entre Manchester City con el PSG en uno de los partidos más esperados por la dimensión de la cantidad de jugadores, de la riqueza de los planteles que tienen, y por otro lado un Chelsea-Real Madrid que ahí había más diferencias tácticas, había que ver si prevalecía los jugadores que tenía el Real Madrid o el sistema táctico que en pocos meses introdujo Thomas Tuchel, el entrenador alemán del equipo inglés. Nosotros habíamos anticipado en un video que ustedes pueden ver acá, decíamos, nos preguntábamos en ese caso, porque más o menos entreveíamos por cómo venían jugando, si era posible una tercera final de Champions inglesa en la Champions League en los últimos 14 años. Se daba esta posibilidad a partir de los rendimientos que veíamos crecientes de los dos equipos. Yo diría que más el Chelsea que el Manchester City. Es más, hay un antecedente muy interesante que hace muy pocos días han jugado el Chelsea y el Manchester City un partido por la FA Cup, y el Chelsea le ha ganado con rotundidad ese partido al Manchester City 2-0. Y ahora tendremos en pocos días la posibilidad de ver otro partido entre el Chelsea y el Manchester City antes del 29 de mayo, porque se van a enfrentar por la Premier League. Claro que en un partido en el que tiene mucho más para jugarse, aunque los dos se juegan algo, el Manchester City, porque el Manchester City ganando será campeón, pero Manchester City tiene un colchón de puntos que si no gana tampoco creo que pase demasiado. Creo que el City tiene asegurada la Premier League, y por otro lado el Chelsea que se juega posiciones europeas para la próxima temporada. Claro que si el Chelsea le gana al Manchester City el 29 de mayo en Estambul, por ahora Estambul yo creo que se va a jugar ahí, pero está hablándose por este asunto de la cuarentena, de la pandemia. De cualquier forma, decía que si el Chelsea llega a ganar esa final, se clasificará en forma directa a la próxima Champions. Por lo cual tiene otra posibilidad el Chelsea también de llegar. Pero por ahora disputa posiciones europeas en esta Premier League. Se encuentra en el último lugar de las posiciones para entrar a Europa, y entonces ese partido cobra doble importancia. Una por lo que cada uno se juega, más el Chelsea diría en la Premier, y por otro lado también porque es un antecedente muy cercano para ver cómo llegan o qué posibilidades hay de una final de Champions a priori, ¿no? Para ver cómo están, cómo llegan. Hay que ver también el estado físico del Chelsea después de una exigencia como fue la del Real Madrid, y un día antes jugó el City frente al PSG. Pero vamos a analizar ahora puntualmente cada uno de los dos partidos de la semifinal de la Champions. Por un lado, ustedes recuerden que en el partido de ida el Manchester City le había ganado en París al PSG 2-1, por lo cual el PSG llegaba a Manchester con la urgencia de marcar 2 goles para poder llegar a la final ante un equipo que estaba ya muy aceitado, que le había pasado mal, porque el Manchester City en París el primer tiempo le pasó muy mal contra un equipo muy rico en jugadores, ¿no? Con un gran dominio de pelota, con un Mbappé que está para disputar al mejor el Balón de Oro del año, que viene creciendo, con un Neymar que también estaba en una muy buena temporada, generalmente con todo un equipo muy bueno, Ángel Di María también muy bien, los de mitad de la cancha también muy bien. Y entonces, bueno, el City por primera vez en mucho tiempo perdió la pelota, perdió el dominio de pelota en todo el primer tiempo en París, se fue mal al descanso, parecía que iba a tener que remontar en Inglaterra en el partido de vuelta, pero cambió mucho en el segundo tiempo. Apareció el equipo, Guardiola puso un esquema mucho más ofensivo, y de esta manera entonces el Manchester City pudo revertir marcando 2 goles y ganando 2-1 el partido. Hasta pareció un poco excesivo tal vez el partido de ida en París, pero le daba una posibilidad clara en la vuelta con este 2-1. Ahora, la exhibición del Manchester City en Manchester en el partido de vuelta fue tremenda. Una exhibición total con algunos jugadores brillantes. Estamos hablando de un Kevin De Bruyne
que si ustedes tienen en cuenta que el City está a un punto de ganar la Premier League, que está en la final de la Champions League y que después tiene que jugar la Eurocopa De Bruyne para Bélgica, si De Bruyne hiciera una buena Eurocopa, creo que va camino a ser el Balón de Oro de esta temporada. Un De Bruyne espectacular, un De Bruyne muy maduro, que es el eje del equipo, el que marca prácticamente todo el juego del equipo y que no juega en una posición fija, porque como veníamos diciendo en algunos videos, Guardiola juega sin un centro delantero, a mi parecer un poco exagerado, pero bueno, es la idea que tiene Pep, que es un entrenador con mucha experiencia, con 30 títulos y es indiscutible, alguien que tiene ese palmarés. Bueno, Guardiola no cree en un 9 fijo, cree más bien en un 9 de llegada, no un 9 que está ahí. Y bueno, entonces al no tener número 9, De Bruyne juega un poco a veces en esa posición que la ocupa cuando llega a ese lugar. Es decir, no es que algo fijo, no es que está parado allí. Entonces, al no jugar con 9 fijo, bueno, muchas veces complica a las defensas rivales que no saben muy bien qué hacer o a quién tomar, ¿no? Bueno, este De Bruyne jugó un partido espectacular porque además una cosa importante que hay que decir es que este City del partido contra el PSG, más que un equipo de Guardiola, pareció un equipo, yo diría, cercano a Jürgen Klopp, o un equipo así, ¿no? Un equipo mucho más efectivo, un equipo sin tanto pensamiento en los pases, sin tanto pensar en que la pelota hay que retenerla y hacerla circular solamente, sino más bien en el arco contrario, en un juego más dinámico, en un juego más vertical, y de esta manera el City se hizo incontrolable, porque además cambió su manera de jugar, porque hizo algo diferente, y el PSG se empezó a poner nervioso, no encontró nunca el partido. Además, sin Mbappé es muy diferente el equipo. Jugó Icardi, Mbappé que no estaba bien físicamente se quedó en el banco de suplentes, no entró en todo el partido. Fíjense ustedes que pasados los minutos estaba en desventaja y así todo no entró Mbappé. Con los goles de Marés, dos goles de gran factura, pero yo me quedo más con el segundo, que fue un contragolpe brillante que parte, fíjense ustedes, desde el arco, porque ese gol parte de un saque largo de Ederson. Siempre digo que los arqueros tienen que sacar, que es clave cómo saquen, no es cuestión de desembarazarse de la pelota, no es cuestión de sacársela de encima. Para sacar del arco hay que mirar bien a quién dársela y si es posible sacar largo, así como de cachetada, largo, largo, poniéndolo siempre la pelota delante del delantero o del volante que va a recibir. Bueno, el saque de arco del segundo gol del City es brillante por parte de Ederson. Después una gran jugada de un lateral que se fue reivindicando con el tiempo, que es Zinchenko, que a mí me encanta, un jugador espectacular que hizo para mí el mejor partido de su vida tal vez, o por lo menos en el City, Zinchenko. Y después el gran gol de Marés, que es casi un gol de manual por cómo fue la factura. Si pueden, traten de verlo, yo creo que muchos lo vieron. Aquellos que no, traten de buscar ese segundo gol, que es una joya, realmente es una joya por cómo fue concebido. A partir de ahí, el PSG directamente desapareció, los jugadores muy nerviosos, Di María que se hace echar, mostrando una vez más que en los partidos finales siempre le pasa algo, un Neymar que ahora le cayó encima, lo quiero reivindicar a Neymar, porque más allá de que muchas veces juega lindo, que no es lo mismo que jugar bien, no es tampoco para que le caigan como le cayó la prensa francesa, probablemente con algún interés, porque a lo mejor tiene alguna información de que Neymar se puede ir, o se quiere ir, o vaya a saber qué va a pasar con Neymar en el PSG, pero le cayeron demasiado duro al brasileño por un partido que no fue muy bueno, que es verdad que gambeteó en zonas que influyen poco en el partido, que se fue diluyendo, que fue empezando a protestar cada jugada, que es lo que le pasa a Neymar muchas veces. Pero quiero reivindicar el juego del brasileño porque es espectacular a la vista, porque pocos se animan a tanto y porque me parece valiente arriesgar aunque después las cosas no le salgan bien. Pero no le salieron bien, eso es lo concreto. Y si Neymar no estaba bien, si Di María estaba nervioso, si Verratti habló todo el partido y no lo encontró nunca porque el mediocampo fue totalmente dominado por el City, y por el otro lado encontramos a un Mbappé ausente, reemplazado por un Icardi inexistente, otra vez, y atención esto con aquellos que siguen tanto Icardi. Icardi no apareció en un partido importante otra vez. Bueno, el PSG se diluyó y después terminó absolutamente dominado por un City que hasta pudo ganar por más. Es decir que el Manchester City es un justo finalista de la Champions y por otro lado el partido entre Chelsea y Real Madrid. Bueno, habían empatado 1-1, el Chelsea había sacado un buen resultado del Alfredo Di Stéfano en la ida en Madrid, pero en la vuelta nos encontramos con un partido en el que apareció Tuchel en toda su dimensión. Pocas veces se vio que un entrenador que agarre un equipo grande en crisis o que está en un momento de cambios, como es el caso de Tuchel con el Chelsea, en 2-3 meses pudo hacer una revolución tan que estuvo muchos partidos invicto, que pasó a pelear por un puesto de posiciones europeas en la Premier League y que al mismo tiempo
llegue a la final de FA Cup y también esté en la final de la Champions con la autoridad que llegó el Chelsea ante un Real Madrid lleno de estrellas, porque es así, ¿no? El Real Madrid, fíjense ustedes cómo, pese a ser dominado por completo tácticamente, pese a ser arrasado en algún aspecto hasta físico y por momentos táctico, por el Chelsea llegó al final a un gol de pasar a la largue. Estuvo a un gol, faltando 2-3 minutos, el Real Madrid, de empatar el partido y forzar unos 30 minutos más. Este es el poderío que tiene el Real Madrid, porque tiene, por ejemplo, un arquero como Courtois, que tapó no menos de 4 situaciones de gol clarísimas, clarísimas, porque es un arquero de una gran categoría belga, y salvó al equipo blanco de Zidane de una goleada estrepitosa en contra. Pero vuelvo a Tuchel y vuelvo al Chelsea porque me parece importante destacar esto. El Chelsea es un equipo que había hecho una gran inversión esta temporada después de años, yo diría, navegando en una especie de meseta, de cierto conformismo por parte de Roman Abramovich, uno de los dueños del club, y de otros empresarios, porque el Chelsea esta temporada sí que trajo a figuras del fútbol alemán. Trajo a Timo Werner, que no le había resultado tanto como goleador, pero sí era importante como reforzamiento del ataque. Trajo a Ziyech, un jugador de mucho destaque en el Ajax también. Había traído a Kai Havertz, que no le había resultado, que estuvo mucho tiempo en el banco de suplentes por no encajar en la Premier League, le costó al alemán adaptarse a la Premier League. Trajo también a Thiago Silva, un brasileño de una gran categoría, no lo vamos a descubrir ahora, un jugador que estuvo en el altísimo nivel de la selección brasileña y de fútbol europeo por muchos años. Por cierto, jugó en el PSG un largo tiempo. Y trajo a Chilwell, un lateral del Leicester, que es un gran jugador, que hace rato que venía en buena situación, jugando buenos partidos. Bueno, con estos refuerzos el Chelsea pensó que podía ser una mejor campaña. No le había ido tan bien anteriormente, pero con la llegada de Tuchel supo explotar muy bien a casi todos esos jugadores. De a poquito Havertz fue convirtiéndose en un jugador importante. Y yo creo, ¿por qué digo tanto Havertz? Porque este partido contra el Real Madrid, el factor Havertz, yo lo llamaría así, el factor Havertz fue decisivo para ganar el partido. ¿Y por qué? Porque hizo una cosa muy inteligente Tuchel contra un equipo no acostumbrado a eso. El Real Madrid venía a veces marcando con 3 o con línea de 5. En este partido, como estaba desesperado por marcar un gol, lo tenía que hacer, si no se quedaba fuera, después de empatar 1-1 de local, salió con 3 atrás, muy arriesgado eso frente al Chelsea, con 3 atrás en Londres, con Nacho, con Ramos y con Militao, que venía creciendo, lo dijimos también en un video, que Militao venía creciendo. Entonces con esa línea de 3 salió a jugar con el Chelsea. Pero lo que no pensó, porque el Chelsea venía jugando con un 4-4-2, no pensó nunca que el Chelsea le iba a salir con 3 delanteros. Y el tercer delantero fue Havertz, y esto lo complicó mucho al Madrid. Porque una cosa es marcar con 3 cuando tenés uno enfrente. La mayoría de los equipos juega 4-2-3-1. Entonces por eso ahora empezó a ponerse de moda marcar con 3. Porque si ellos vienen con 1, yo le pongo 3 y tengo superioridad numérica, voy saliendo por laterales, y si atacan con más y vienen los volantes, tengo los 2 laterales para defender. Pero claro, ¿qué pasa si el otro me pone 3 delanteros y yo tengo 3 defensores? Quedo mano a mano en cada jugada. Bueno, eso fue un poco lo que pasó en el partido de Londres entre Chelsea y Real Madrid. El Real Madrid quedó con 3 atrás, y además de esos 3, Nacho, que es un jugador tan dúctil, y bueno, quedaron 3 contra 3, siendo los 3 del Chelsea muy, muy peligrosos. Jugadores realmente muy, muy fuertes, ¿no? Muy pesados. Mount, un jugador que Frank Lampard lo ascendió prácticamente al gran nivel en el periodo anterior a Tuchel. Y después los que mencionamos, ¿no? Timo Werner y Kai Havertz, que no venía jugando tanto. Había hecho un buen partido con el Fulham justo anterior al partido con el Real Madrid, pero acá apareció complicando demasiado al Real Madrid. ¿Y por qué digo esto? Porque el partido tuvo demasiadas situaciones de gol a favor del Chelsea. Un Chelsea que siguió con 4 en el medio, fíjense ustedes, siguió con 4 en el medio. Sí, Tuchel no renunció al esquema de 3 atrás y de 4 en el medio, pero puso 3 arriba en lugar de 2. 3 arriba en lugar de 2. Entonces con esta situación complicó muchísimo, muchísimo al Real Madrid, que no supo nunca resolver ese enigma. Bien los 2 laterales, siempre Azpilicueta y Chilwell, cada uno por su costado.
controlando muy bien atrás y con mucha velocidad, especialmente en la salida del medio. Cuando el Chelsea recuperaba la pelota, mordiendo, casi me hizo acordar mucho a la Francia del Mundial de Rusia 2018, con un Kanté que hacía al lado de Pogba, lo mismo que ahora hace al lado de Jorginho, eso de marcar pero morder a muerte, a full cada jugada, y después salir rápidamente en ataque hacia los costados, hacia el medio. Nada cambió ni siquiera cuando entró el estadounidense Pulisic, fue prácticamente lo mismo, y situación tras situación de gol por quedar en superioridad numérica contra un Real Madrid que no encontró nunca respuestas. Si sobrevivió el Real Madrid hasta el último minuto, cuando le marcó el segundo gol el Chelsea, fue por la calidad de sus jugadores, porque tiene siempre algo más para dar, pero esta vez Benzema muy controlado, esta vez Modric y Kroos pudieron hacer muy poco, esta vez Casemiro muy superado en lo físico y en la rapidez por los volantes del Chelsea, pero yo creo que el factor Havertz fue fundamental. Entonces, como decimos, final de Champions, tercera final entre equipos ingleses en 14 años, otra vez la primacía de la Premier League mostrándose claramente en Europa, con equipos diferentes. Fíjense ustedes que el Chelsea en 2008 llegó al final contra otro Manchester United. ¿Se acuerdan el partido de Rusia en el que jugó Carlos Tevez y en el que se definió por penales? John Terry, cuando tenía que patear el último, se resbaló, se cayó, y finalmente el Manchester United fue no solamente campeón de Europa, sino después campeón del mundo en Japón, ¿no? Pero aquel Manchester United con Cristiano Ronaldo, con Rooney y con Carlos Tevez. Ese equipo le ganó por penales al Chelsea. Después el Chelsea pudo ganar en 2012 una final de Champions en casa del Bayern Múnich, y ahora tiene esta oportunidad. Decíamos, la otra final fue en 2019, no hace tanto, es decir, 2 temporadas atrás en Madrid, entre el Tottenham y el Liverpool. Ahora tenemos 2 protagonistas distintos. Fíjense ustedes, final inglesa en 2019 entre Tottenham y Liverpool, final inglesa en 2021 entre Manchester City y Chelsea. Más poderío difícil encontrar. Espero que les haya gustado el video. Por favor, pongan me gusta acá abajo, compártanlo y por favor suscríbanse. Díganle a todos los amigos, a los conocidos que tienen, que se suscriban. Si les gustó este video, recomiéndenlo, por favor. Hasta la próxima.